Hay un tema de actualidad que seguramente te importe, porque tiene que ver con la ley de alquileres. Ya no está permitido publicar avisos en dólares para contratos tradicionales, entre otras tantas cosas muy relevantes que empiezan a impactar, tanto para vos, si tenés un departamentito y lo estás alquilando, o para vos, que estás buscando alquiler y no encontrás por ningún lado. Así que tenemos la suerte de hablar con Juan Pablo Godoy Vélez. Él es abogado, ex consejero de la magistratura, para ver y que nos cuente cómo ha quedado ahora esta ley de alquileres. Juan Pablo, buen día. José y Martina te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, José, Martina, ¿cómo están? Leímos sobre la nueva ley de alquileres y nos preguntamos, ¿es una nueva ley que soluciona lo que había que solucionar o es un parchecín? Bueno, la verdad es que solucionar lo que va a solucionar es que el gobierno que sea se ponga la cuestión al hombro y construya vivienda. No hay ley que te solucione un problema de escasez en el mercado. ¿Sí? Entonces, pueden poner la ley que quieran, pueden, porque hoy en día, ¿qué es lo que nosotros vemos producto de la sanción de la nueva ley? Que los propietarios o los corredores inmobiliarios plantean que bueno, que así se cierra el mercado y que no va a haber oferta. La realidad es que si hubiera viviendas suficientes y acceso a la vivienda con créditos para que la gente que tiene algún pesito o algún dólar ahorrado pueda comprarse o hacer algo, bueno, este problema no existiría y no importaría la ley, ¿sí? Entonces, dicho esto, considero que la ley es buena, no va a solucionar el problema de vivienda porque pasa por otro lado. Sí, porque el problema que vos tenés con los alquileres es que por cada propiedad que tenés para alquilar hay 50 personas haciendo fila, entonces lógicamente van a estar siempre por las nubes. ¿Sí? Juan Pablo, si miramos la ley pasada, su implementación y lo que ocurrió y lo que viene, ¿qué pensás? ¿Que acá hay una mejoría? ¿Pensás que es para las dos partes la mejoría o presenta conflictos? A ver, yo creo que las mejoras pasan principalmente por cuestiones impositivas. Después, el plazo de 3 años que se mantiene, para mí siempre fue en beneficio de las dos partes. Porque cuando vos tenés un buen inquilino, la realidad es que hay muchísima gente que ha renovado los contratos de alquiler una y otra vez, ¿sí? Si vos tenés a alguien que cuida la propiedad y paga en términos todas sus obligaciones, bueno, tenés ganas de que se vaya. ¿Sí? Porque una propiedad vacía es un problema. No solo porque tenés que hacerte cargo de todos los gastos de la propiedad cuando, si la tenés alquilada, tiene costo cero, sino porque además se va deteriorando. Vos sabés que lo más común que sucede cuando uno entra en una propiedad que está en desuso es que la mayoría de los caños, cuando se dejan de usar por mucho tiempo, con el aire se pican. Sí. Entonces lo primero que pasa es que hay que romper los baños, la cocina, todo, porque se picó todo, producto de la falta de uso, porque tenemos muchísimos caños, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que son de plomo, de construcciones de otra época. A ver, tampoco estamos hablando de algo súper viejo, construcciones de más de 50 años. Entonces, hay un montón de problemas que acarrea tener las propiedades vacías. Entonces, la regla es el cumplimiento de los contratos, ¿sí? El mal inquilino que no paga y por el cual vos tenés que desalojar o demás es la excepción. Entonces, a mí me parece que el plazo es en beneficio. Después, la actualización semestral, eso tiene que ver con que se reduce de la etapa anterior, que era cada un año, y pasa a ser semestral. Eso tiene que ver con un contexto inflacionario, ¿sí? Pero nosotros, en la etapa prepandemia, que teníamos inflaciones inferiores al 40%, lo cual hoy sería una maravilla, ¿no?
la actualización más de una vez te la hacían semestral y algunos hasta la pedían cuatrimestral, ¿sí? Y hay algo que para mí siempre es muy importante recordar. Cuando no había ningún tipo de regulación respecto de la tasa de actualización, ¿sí? Que ahora paso a explicarla, la actualización siempre te superaba la inflación. Sí. Si vos tenías una inflación del 30% anual, bueno, te pactaban el 15 más el 15 semestral, que en realidad vos sabés que una vez que le subiste el 15, ya el otro 15 no es exactamente el 30 anual, ¿sí? Pasa a ser, por ejemplo, un 32, un 33. Siempre la actualización antes superaba la inflación. ¿Te imaginas lo que sería ahora? Bueno, ahí hay un punto. Al 80 semestral. Ahí hay un punto, Juan Pablo, sobre todo de los mitos que suelen estar alrededor de las propiedades. Digo, a veces se usa desde la política para decir, no, el propietario se la lleva toda, o a veces al revés, desde el mundo más propietario dice, no, los inquilinos son todos. Digo, y la verdad es que en este mundo están perdiendo las dos partes, ¿no? Digo, el inquilino no está logrando una propiedad que pueda pagar y el propietario no está logrando una renta que sea suficiente. Digo, esta complejidad es más propia del mercado local que el mercado internacional. Sí, y obedece un poco a una diferente concepción del negocio inmobiliario, ¿sí? Pensemos, si vos querés alquilar, todos conocemos gente que se fue a vivir a otros países. ¿Qué es lo primero que te dicen? Alquilar en cualquier ciudad de Europa o Estados Unidos resulta que respecto de el ingreso que tienen es mucho menor, ¿sí? Sí, no es como acá que en Argentina muchas veces supera a la mitad del salario o a veces hasta casi 2/3 de lo que uno gana, las personas lo están poniendo en poder alquilar. Exacto, y sin embargo el valor del metro cuadrado en los lugares donde alquilan suele ser mucho más alto incluso que los valores que tienen hoy las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, que en principio es el terreno o la tierra más cara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá siempre hubo como una cultura de que podías tener una propiedad de 1 o 2 ambientes y vivir de eso, ¿sí? No que fuera un ingreso extra, sino que directamente con eso te alcanzaba para vivir, con ese alquiler. Entonces, y siempre, a ver, el valor del alquiler lógicamente tiene que tener una relación o guardar una relación con el valor de la propiedad. Lo que pasa es que si nosotros comparamos justamente todos estos países que se supone que es lo que miramos y lo que decimos, bueno, esto es el primer mundo, bien, en esos lugares, si vos comparás el valor del alquiler respecto del valor de la propiedad, es muy inferior a lo que se pide acá en concepto de alquiler respecto del valor de la propiedad. Porque la concepción del negocio es distinta. Mira, si vos te compras un auto y lo pones y pones un taxi, el auto, a medida que va andando, pierde valor. ¿Sí? Un auto con 100.000 kilómetros de uso vale menos que un 0 kilómetro. ¿Sí? Entonces vos necesitas amortizarlo, ¿sí? O amortizar la inversión, porque va perdiendo valor, porque con el día que lo quieras vender no vale lo mismo. Sin embargo, las propiedades, si bien post pandemia hubo algún algún bajón, las propiedades en términos generales siempre van incrementando su valor. Exacto. ¿Sí? Juan Pablo Godoy, sí, decime. Sí, bueno, entonces vos no tenés ese riesgo en la inversión de que a los 5 años va a valer un 30% menos de lo que vale. Sí, por el contrario. Ahí está el error ahí está el error en la concepción, que vos no podés pretender sacarle a una propiedad lo mismo que si alquilaras un auto para que lo usen de taxi. Exactamente. Juan Pablo Godoy Vélez es abogado y ex consejero de la magistratura y nos ayuda a entender todas las implicancias de la nueva ley de alquileres y también cómo está el mercado para ponerla en contexto. Juan Pablo, te agradecemos mucho esta llamada con un tiempo más. Bueno, muchísimas gracias. Adiós.